recordar siempre que para nosotros obtener una calidad de imagen óptima en tomografía no implica tener una imagen sin nada de ruido. Sabemos que el ruido nos afecta a la resolución de los planos, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos una imagen plana, como se dice siempre cuando no hay ruido, ¿ya? Eso implica que probablemente el paciente entregamos más corriente de la necesaria, ¿ya? Y no produce una imagen correcta. Es decir, en la actualidad uno puede obtener una imagen con cierto grado de ruido y por eso vamos a establecer índices de ruido, ¿ya? Para que la dosis que recibe el paciente no sea tan elevada. Entonces, según esto, como esta frase que está aquí de Paracelso, ya que dice que el veneno por sí solo no es veneno, sino que el veneno, la complejidad del veneno es la cantidad que se entrega. Aquí es lo mismo, la dosis de radiación, ¿cierto? Por sí sola, la radiación no es el problema, es la cantidad de radiación que entregamos que puede ser el problema del paciente. La tomografía es uno de los problemas que se presentan. Estas láminas probablemente las han visto en otras asignaturas que tienen que ver un poco con la distribución de dosis en el cuerpo, ya dado por distintos elementos que están presentes en la Tierra, ¿cierto? Elementos que vienen, ¿cierto? del cosmos, ¿ya? Y también el aporte de los estudios médicos, ¿ya? Dentro del aporte de los estudios médicos, efectivamente los estudios de medicina nuclear y de tomografía entregan dosis que son significativas. Si nosotros comparamos, puse esta lámina que es del 2008, básicamente porque en el 2008, acuérdense que hubo en la línea de tiempo, el desarrollo, la evolución de la tomografía, se acuñó este concepto de VLD, Very Low Dose, ¿se acuerdan? Dosis muy baja por la OMS. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento, efectivamente, los estudios tomográficos no había una regulación adecuada de las dosis que se entregaban. Y si ustedes se fijan, para el 2008, la contribución de los estudios de tomografía al total de estudios radiológicos era aproximadamente un 11%. El total de estudios radiológicos eran de tomografía. Sin embargo, ese 11% contribuye en un 65% a la dosis total de todos esos exámenes radiológicos, ¿ya? Lo que implica que es mucho lo que no había, ¿cierto? Efectivamente la tomografía, ¿ya? Entonces es un tema a considerar. El problema en la tomografía, ¿cierto? Y la razón de por qué aumenta la dosis tiene que ver en varios aspectos. Uno, el que les decía recién, ¿cierto? Que son varias imágenes que nosotros obtenemos de un volumen, no una imagen por la radiografía, y esas imágenes, cada imagen son varias proyecciones, no es una única proyección. A diferencia entonces de la radiología convencional, donde la sobreexposición además empeora la calidad de imagen, ¿cierto? Si nosotros usamos la técnica adecuada en radiografía, la radiografía no va a ser buena, realmente no va a ser para diagnóstico. En cambio, en tomografía, si nosotros aumentamos mucho la dosis que recibe el paciente, ¿ya? Muchos de los factores técnicos que utilizamos, eso no va a afectar la calidad de imagen, ¿ya? No se ve afectada. Por lo tanto, se tiende, ¿cierto?, para evitar errores por ese aspecto, a dar dosis muy elevadas. También hay una tendencia a aumentar volumen cubierto en un examen particular. Por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio de abdomen con los equipos actuales, donde el barrido va a durar 5 o 6 segundos, nosotros agregamos parte de la pelvis que no nos están pidiendo el estudio, el tiempo será un segundo más del estudio, que para nosotros es no significativo en cuanto a lo que dura el examen completo, ¿ya? Pero sí estamos irradiando regiones del paciente que no es lo que se está pidiendo, ¿ya? Entonces es súper importante tener en cuenta que lo que queremos irradiar tiene que ser bien focalizado, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco con el diagnóstico por el cual viene el estudio del paciente. Nuevas tecnologías no utilizan espaciamiento entre cortes y en algunos casos se sobreponen datos. Acuérdense que nosotros teníamos en equipos más antiguos, por un tema de hacer el estudio más rápido, usar espaciamiento. ¿Se acuerdan? Hacíamos 5 cada 10, por ejemplo, ¿sí? Pero, ¿cierto?, perdíamos información que se estudiaba. Con los equipos actuales nosotros podemos sobreponer datos, incluso cuando usamos, por ejemplo, un pitch menor a 1, ¿sí? Estamos sobreponiendo datos a medida que la camilla va desplazándose, pero estamos irradiando más al paciente, ¿sí? Entonces, nos genera mejor calidad de imagen un pitch menor a 1, pero la dosis que recibe el paciente es mayor. Repetición de tomografías. La repetición de tomografía no es como el concepto de repetición de una radiografía. Si ustedes toman una radiografía y les queda mal, ¿qué es lo que hacen? La repiten rápidamente, ¿cierto? El paciente nos quedó, se movió un poco, quedó un poco después, qué sé yo, nos quedó descentrado. La tomamos de la radiografía, listo.
¿sí? En el caso de tomografía no ocurre esa situación, ¿ya? Básicamente porque nosotros tenemos un volumen, ¿cierto? Ese volumen nosotros podemos modificar ciertos parámetros y nos entrega mucha información relevante. La latencia de tomografía es porque efectivamente es tanta la información que estamos entregando al médico que le piden controles a los pacientes. O sea, un paciente que tenga una neumonía, ¿ya? Le piden una tomografía de tórax y después, ¿cierto?, le piden repetir tomografía a la semana, a las 2 semanas, al mes, para ver cómo iba evolucionando esta patología. Y muchas veces no tiene sentido. ¿Por qué lo repite? Porque trae esta información, pero en una neumonía no es quizás la mejor opción, ¿cierto? Una radiografía es más que suficiente para evaluar la evolución de la enfermedad, ¿ya? Entonces, esa repetición es PC porque entrega mucha información por sí sola, no se justifica. Mismos factores de exposición para niños y adultos. Ese es un gran problema. El 90% de las tomografías, aproximadamente 90-90% es en población adulta. El menor porcentaje, ¿cierto?, en población pediátrica. Por lo tanto, los protocolos en general de estudio, nosotros los tenemos adaptados a la población adulta. Si de repente nos llega un paciente pediátrico, hacemos algunos cambios rápidos, quizás ciertos parámetros, pero igual la dosis que recibe el niño probablemente va a ser mayor porque no estamos usando los factores para ese niño. Aquí la diferencia quizás va a estar en los hospitales pediátricos, donde la población es al revés, ¿cierto? La mayoría de la población, en total, son pacientes pediátricos. Por lo tanto, los protocolos están adaptados para esos niños, ¿ya? Pero en el resto, ¿cierto?, generalmente los factores de exposición que se utilizan en el niño no son los correctos. Y mismos factores de exposición para regiones de alto y bajo contraste. Por ejemplo, si uno piensa que dentro de todos los parámetros que influyen la dosis, el kilovoltaje también influye en la dosis que tiene que ver con esta energía de penetración. Si nosotros estamos haciendo un estudio, por ejemplo, de abdomen en un paciente delgado, nosotros podríamos utilizar un KB menor, ¿ya? Porque el paciente delgado necesitamos tanta energía de penetración. Eso va a disminuir la dosis de reacción en el paciente y nos va a generar un mejor contraste. Pero si al mismo paciente, pensando en bajar KB, disminución de dosis, nosotros le incluimos una pelvis, un paciente delgado, la energía no es suficiente para atravesar el hueso de la pelvis, por lo tanto, esas fotones van a ser absorbidos en la región pélvica y va a aumentar la dosis de dosis. Entonces, va a depender de qué tipo de región del cuerpo estudiamos la atenuación presente para ver si un parámetro efectivamente disminuye o aumenta la dosis. ¿Qué quiere decir eso? Para corroborar un poco eso, si usted hace un abdomen pélvico, por ejemplo, entonces no debería usar un KB bajo, en un paciente pediátrico, ¿ya? Un abdomen podría ser bajo ciertos diámetros del paciente, ¿ya? Pero un abdomen pélvico no, por lo que les decía. Aumento de dosis de radiación, vimos, ¿cierto?, que la radiografía tenemos un rango bien estrecho donde la radiografía nos va a quedar de buena calidad, ¿cierto? Puede quedar sub o sobreexpuesta, ¿ya? Tenemos un rango estrecho. En cambio, la tomografía, si nosotros aumentamos los factores técnicos, no se va a ver afectada la imagen, ¿cierto? Vamos a llegar a una calidad de imagen óptima y después alcanzamos como un plató, ¿sí? Lo que sí va a ocurrir es que va a aumentar la dosis que recibe el paciente, porque estamos dando mayor cantidad de esos factores técnicos, ¿ya? En los niños también, lamentablemente, ¿cierto?, también puse ciertos años, el número de exámenes ha ido aumentando, ya básicamente porque los equipos fueron más rápidos y por lo tanto ya no necesitábamos sedación, porque antes estos estudios, como eran más lentos, sí, la iniciación de un paciente pediátrico tenía que ser sí o sí con anestesia o sedación, lo que implica algún riesgo para el niño, entonces se evitaba todo el estudio. Como ahora los equipos son tan rápidos, se empezaba a pedir cada vez más tomografía en los niños, pero también sabemos que la dosis que entrega es muy alta para el niño y la radiosensibilidad en el niño también es mayor. Respecto a la distribución de dosis, que es lo que nosotros vamos a ver ahora y vamos a ver como lecturas de dosis, ¿ya? De hecho mañana ustedes en el taller lo que van a hacer es básicamente el cálculo de dosis de radiación en tomografía, tiene que ver con esto. En tomografía, para obtener una imagen, dijimos, nosotros necesitamos muchas proyecciones, no una única proyección como en radiografía, ¿cierto? Donde la distribución de dosis en una única proyección va a tener mayor dosis superficial y va disminuyendo en profundidad. ¿Ya? Aquí, como son varias proyecciones, la dosis que recibe toda esta estructura va a estar dada con un promedio de la energía total absorbida por unidad de peso del paciente, ¿ya? Entonces se calcula de una forma distinta.
Las unidades son las mismas, pero el cálculo va a ser de otra forma. Entonces las dosis, nosotros las vamos a cuantificar básicamente con unidades que ustedes conocen, ya porque son unidades de dosis, ya no voy a inventar algo nuevo aquí para la tomografía, son las mismas unidades de dosis. Si estamos hablando de dosis absortiva, vamos a trabajar con miligramos. Si vamos a trabajar, o queremos determinar dosis efectiva del paciente, ¿cierto? Vamos a hablar de milisievert. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que hacer el cálculo de cómo obtener una u otra. Recordar solamente que el riesgo, ¿cierto?, de que el paciente tenga algún tipo de afectación y que pueda derivar en algún tipo de neoplasia, va a estar dado, ¿cierto?, por esta dosis efectiva. ¿Ya? Recordemos que estas dosis efectivas, para que generen un daño a nivel celular o a nivel nuclear, ¿sí? Va a estar dado cuando las dosis de radiación en un valor único, ¿cierto?, en un estudio único, superan los 100 milisievert, por lo menos. Los estudios de tomografía vamos a ver que esas dosis, en el peor de los casos, no vamos a llegar a más de 40 milisievert. En el peor de los casos, no hay que son los estudios los peores. ¿Ya? Entonces son dosis mucho más elevadas que la tomografía, que la radiografía, pero siguen siendo dosis que están por debajo del umbral que se establece internacionalmente. ¿Ya? Ahora, el tema es que esto es acumulativo, ¿ya? Y por lo tanto, en los niños la radiosensibilidad va a ser mayor. En los niños, respecto al paciente adulto, la radiosensibilidad es 10 veces mayor. ¿Ya? Por lo tanto, si yo digo que en un estudio de abdomen, por ejemplo, el límite superior de dosis que debería entregar debería ser entre 8 y 10 milisievert, ¿sí? En el niño, ¿cierto? No puede, es un factor de 10, debería ser 0,8 milisievert a 1 milisievert. Y en la niña es 2 a 3 veces más radiosensible que el niño. Por lo tanto, frente al adulto, 30 a 30 veces más radiosensible. ¿Okay? Entonces, ¿cierto? Esos factores hay que considerar. Les mostré una lámina que generalmente no se hace esa conversión entre el paciente adulto y niño. El paciente es niño, no voy a cambiar el cabello, no voy a bajar el cabello, voy a hacer esto. Pero la idea es bajar con un factor de 10 veces, o 20 o 30 veces. Probablemente, muchas veces, eso no se logra. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tratar de tener protocolos dedicados al paciente pediátrico. Si nosotros comparamos el tema de técnicas de imágenes, ¿sí? y comparamos, por ejemplo, para hacer un cálculo rápido entre tomografía y radiografía, ustedes tienen otra lámina ahí, ¿sí? Y comparamos, por ejemplo, una radiografía de tórax. Hacemos una radiografía de tórax a un paciente y le pedimos una tomografía de tórax. Fíjense que una radiografía de tórax es aproximadamente 0,02 milisievert, ¿sí? Y una radiografía militar aproximadamente 8 milisievert. Por lo tanto, una radiografía de tórax, una tomografía de tórax a usted, ¿sí?, equivale a hacerle a usted mismo 400 radiografías. Es un poco la relación. O sea, es como un hecho. ¿Ya? Esa es en el fondo un poco la relación. Y si ustedes lo comparan a esta radiación de fondo que nosotros recibimos, la radiación natural de una radiografía de tórax, o la dosis que entrega una radiografía de tórax, equivale a 3 días de radiación natural. La radiación cósmica es lo que estamos haciendo normalmente. La tomografía de tórax del mismo paciente, la dosis que entrega equivale a 3,6 años de radiación cósmica. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente, ¿cierto?, de qué estamos hablando, ya en tomografía. ¿Ya? En la actualidad, si nos vamos al día de hoy, existen varias herramientas. Nosotros vamos a ver que efectivamente estas dosis pueden disminuir. Y actualmente, con técnicas iterativas, podemos obtener una tomografía de la misma región del cuerpo con una dosis similar a una radiografía, o un valor quizá el doble, pero no 400 veces más, ¿ya?, si usamos la herramienta adecuadamente. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan, cómo usar las herramientas, ¿ya?, la herramienta de disminución de dosis. Bueno, los factores que influyen entonces en la radiación, ¿cierto?, en la dosis recibida por el paciente. Una es la energía de las de rayos X, que hablamos del kilovoltaje recién, y cómo este interactúa con el cuerpo, cómo funciona el coeficiente de noción y el grosor que esté, ¿cierto? Acuérdense, está esto para cada proyección, ¿sí? También va a depender de la filtración implícita, que es la filtración propia del equipo, filtración, ¿cierto?, dada por el tubo de rayos X, los componentes, ¿cierto?, y cómo esto absorbe algo de los fotones que salen del tubo de rayos X.
y filtración explícita, que es básicamente el ScanFo. Por lo tanto, utilizar un ScanFo adecuado es importante, puede disminuir entre un 15 y un 20% la dosis que recibe el paciente. Es muy frecuente que ocurra que, por ejemplo, usted trabaja en un lugar donde atienden pacientes adultos, tomografía en pacientes adultos, y de repente le llegó un niño, ya cambiamos parámetros, cambiamos cabeza, cambiamos todo, y hacemos el barrido, ¿sí? No cambiamos más protocolo del protocolo adulto. Y el ScanFo no lo cambiamos, se quedó con el ScanFo del paciente adulto. Entonces decimos, no importa que después el default lo apuntamos al dedo del paciente, la imagen, entonces el niño aparece en todos los monitores, pero irradiamos 15 a 20% más de dosis, ¿ya? Entonces es un tema que hay que tener siempre presente, ¿ya? El flujo de fotones, el miliampere segundo, es que influye, sabemos, directamente en la dosis de radiación, es una relación directa, por lo tanto hay un parámetro que se conoce como CTDI-W o CTDI ponderado, que tiene que ver un poco con la distribución de dosis en relación al miliampere segundo. El factor pitch, ¿ya? También influye en la dosis, ¿cierto? Y obviamente esto es asociado a estudios volumétricos. Si ustedes, dentro de la definición de disminuir dosis, estamos tratando de hacer eficiente en nuestro estudio en disminución de dosis, ¿sí? Y ustedes, por lo tanto, tienen que, frente a ese problema que tenemos en la disminución de dosis, ustedes pueden elegir, en la práctica lo eligen ustedes, el modo de adquisición, ¿sí? ¿Qué modo de adquisición genera menos dosis de radiación para el paciente? ¿El modo secuencial o el modo helicoidal? Secuencial, ¿cierto? No tenemos una emisión continua de radiación, primero que nada. Y si lo hacemos helicoidal, ¿cuándo vamos a entregar menos dosis? Cuando entregamos, porque dice no, agrega el factor pitch, ¿cierto? Cuando usamos un menor o un mayor pitch. Cuando es mayor el pitch, entregamos menos dosis de radiación, ¿cierto? El mayor desplazamiento de la anilla, el estudio dura menos tiempo. Entonces, el factor pitch influye en la dosis de radiación cuando estamos hablando de equipo helicoidal, obviamente, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos del factor pitch, vamos a tener otra medida de dosis que nuevamente va a ser el CTDI, pero no CTDI ponderado, no CTDI W, sino que CTDI vol o CTDI volumétrico. El CTDI volumétrico entonces considera el pitch en lo que es la regulación de dosis. La combinación de láser, single slice, multislice, obviamente es cierto, multislice irradia mucho más en el Z. Tamaño del paciente, efectos indirectos. Estos efectos indirectos se refiere, ¿cierto? Son algoritmos de reconstrucción y espesor de corte. ¿Por qué efecto indirecto? ¿Cómo un algoritmo de reconstrucción puede indirectamente influir en la dosis de radiación? Algoritmo de reconstrucción me refiero, ¿cierto?, a los kernels, ¿sí? Kernels, los filtros que usamos. Nosotros, ¿cierto?, de alguna forma, en ciertos estudios lo que queremos es que la imagen tenga menos ruido, ¿sí? Por lo tanto, para que tenga menos ruido, aumentamos la cantidad de fotones, miliampere, ¿cierto? El flujo de fotones, por lo tanto, aumenta la dosis. Nosotros podríamos tener una imagen con menos ruido también usando un filtro de baja frecuencia. Por lo tanto, indirectamente, tener una imagen de mejor resolución de contraste sin tener que haber aumentado el miliampere. Eso disminuye directamente la dosis. ¿Ya? Y el espesor de corte, también, ¿cierto? Pregunta de prueba, ¿cierto? El espesor de corte, ¿cómo influiría en la resolución de contraste? Un espesor de corte más grueso genera menos ruido en la imagen, ¿sí? Por lo tanto, no necesitamos enviar tanta corriente para que la imagen tenga más o menos ruido. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo, desde el punto de vista dosimétrico, cómo convendrá hacer el estudio? ¿Con corte, la adquisición? ¿Con cortes gruesos o con cortes finos? Cortes gruesos. Porque son menos fotones, lo que está, llegan más fotones para menos ruido de la imagen, ¿cierto? Para menos cosas, ¿ya? Corte grueso, entonces conviene más. Y lo vamos a ver después cuando modulemos la corriente. Ya una herramienta que se llama modulador de corriente que tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué hacemos para disminuir dosis? Esto es súper importante, ¿ya? Cuando nosotros ya tenemos que definir que este tipo de técnica entrega más dosis de radiación, nosotros tenemos que disminuir la dosis. Una es limitar el volumen explorado a lo que realmente se nos pide o necesita el paciente. Si a ustedes les piden un estudio de abdomen pelvis, nuevamente, ¿sí? Porque el paciente viene por una lesión hepática,
¿sí? ¿Será necesario hacerle la pelvis? Si no tiene ningún otro antecedente que nos aporte la pelvis, además. ¿Ya? Entonces, lo correcto es hablar con el médico, ¿cierto? Y hacer lo que realmente, ¿qué es lo que anda a buscar? ¿Tiene efectivamente una lesión en el hígado o quiere ver algo más en la pelvis? Porque si no, ¿para qué barrer? ¿Ya? También puede ser lo contrario. ¿Ya? Esto es como contrario a la dosis, pero que tiene que ver con lo que se le pide. Si ustedes le piden un estudio de abdomen ahora, ¿cierto? Que es el día aproximadamente, para un paciente que viene con una obstrucción intestinal, no, tiene que ser abdomen pélvico, tiene que ver todas las áreas intestinales. Entonces, el diagnóstico es fundamental, ¿ya? Pero también tiene que ver con entre las dos. Disminuir obviamente el miliamper segundo, vamos a ver, ahí existen por lo tanto herramientas que se llaman modulador de corriente que nos permite regular automáticamente la entrega de corriente. Para eso existe esto que se llama CAE o control automático de exposición, que ustedes lo conocen por radiografía. ¿Se acuerdan? Sí, en la radiografía ustedes utilizan el CAE, pero en el caso de la tomografía, esto no se regula por el miliamper segundo o por el tiempo. ¿Se acuerdan que el tiempo en el CAE es súper importante? ¿Ya? Aquí se regula exclusivamente por el miliamper. Entonces, por eso el CAE en tomografía se conoce más bien como modulador de corriente, no de miliamper segundo, solamente de miliamper. ¿Ya? Si nosotros, y aquí ustedes decían después, ahí es donde ustedes tienen que aprenderlo bien, ¿ya? Cuando hagan práctica en su momento. Utilicen adecuadamente el modulador de corriente, podrían disminuir la dosis que recibe el paciente hasta un 60%. Si usan bien el modulador de corriente. Que a veces no se usan, no lo saben muy bien. Entonces es importante entender cómo se usa el modulador. Utilizar un factor pitch mayor a 1 con overlapping de imagen en reconstrucción y no en adquisición. ¿Qué quiere decir esa frase? Utilizar factor pitch mayor a 1 con overlapping o sobreposición, ¿cierto?, de imágenes en reconstrucción y no en adquisición. ¿Por qué ustedes podrían querer sobreponer imágenes? Superponer imágenes. Va a tener mayor imágenes y la calidad de reconstrucción que sea mejor. ¿Se acuerdan? La calidad de reconstrucción con más imágenes sea mejor, ¿sí? Entonces, pero eso tiene que ser en la raw data, o sea, modifican o el espesor de corte o modifican el intervalo de desplazamiento si el estudio del cuidado para tener más M. Pero eso es la reconstrucción, no en la adquisición, porque la adquisición creo que esto de la gana más paciente. ¿Ya? Si hago cierto, por eso el fondo de la función es en la reconstrucción. Utilizar protección para órganos radiosensibles. ¿Qué protectores utilizan ustedes para en radiografías para proteger órganos radiosensibles? Placas plumadas, ¿cierto? Conadales, ¿cierto? La de tiroides, ¿cierto? Etcétera. Eso está cuestionado, ¿cierto? Para algunos eso está cuestionado, etcétera. Y básicamente porque por el Z del plomo, el material que se utiliza, ¿ya? Y por lo tanto la radiación dispersa que te puede generar, ¿ya? En tomografía, obviamente, el plomo no se utiliza, ¿ya? Porque no es una proyección, es decir, son varias proyecciones por imagen, pero lo que sí se puede utilizar son láminas de bismuto, ¿ya? Las láminas de bismuto. El bismuto tiene un número atómico mucho menor que el plomo, y por lo tanto la interacción con los fotones radioeléctricos genera mucho menos radiación dispersa, muy baja energía. ¿Okay? Entonces, la lámina de bismuto se utiliza para aquellos órganos radiosensibles, se utiliza en órganos radiosensibles, por ejemplo, cristalino, tiroides, mama, etc. La pregunta es, y un poco lo que decía su compañero respecto a este cuestionamiento, si el tubo está girando, hay las proyecciones, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo tenga esta proyección que entró por atrás y salió por adelante, donde está una radio sensible, y se encuentra a la salida con una lámina de bismuto, ¿sí?, que genera radiación dispersa igual de baja energía, eso igual va a afectar, en menor cantidad, pero va a afectar igual al órgano que es más radiosensible. ¿Ya? Entonces no funciona. Para que funcione esta lámina de bismuto, y ahí para que también lo tengan presente, tiene que estar a una distancia de la piel. ¿Ya? Generalmente se pone con una esponjita. La lámina de bismuto, y es la esponja la que está en contacto con la piel. Esa distancia, esos pocos centímetros de la lámina a la piel, absorbe esa radiación. ¿Ya?
Entonces, de esa forma actúa bien. Si está en contacto directo, puede generar un poco de reacción inversa y afectar el otro. ¿Ya? Bien, utilizar factores individuales para niños, generalmente por factor 5-20, acuérdense la diferencia de sensibilidad entre el adulto y el niño. Adecuada selección de parámetros de reconstrucción de imágenes, que lo vamos a ver después, utilizar filtros especiales en el eje Z, ya para equipos múltiples. Respecto a la medición de dosis, ustedes esto lo tienen que tener muy claro, porque los equipos en la actualidad, todos los equipos en la actualidad entregan un reporte de dosis. Ustedes hacen un estudio, una vez finalizado el estudio, aparte de entregar imágenes, les va a entregar una serie con la información de la dosis que se entregó. ¿Ya? Eso puede ser importante, ¿ya? Porque, o sea, no puede ser, es importante porque de alguna forma está diciendo cuánta dosis entregamos. ¿Bien? El problema de esos reportes de dosis, que lo vamos a ver ahora, es que ese reporte de dosis no es de la dosis que entregamos al paciente. Ese es el problema. ¿Ya? Es de la dosis que entregamos al fantoma. Bien, entonces es una dosis no ponderada. Claro, vamos a ver cómo irla ponderando un poco más ya para llegar a algo un poco más preciso, pero sigue siendo impreciso. No es la dosis del paciente, es una referencia, ¿ya? Pero nos sirve como referencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya? Ese reporte de dosis tiene la gracia de que si usted hizo un estudio, ya, porque el reporte de dosis se basó como por 30 veces. ¿Ya? Si viene en el fantoma, igual está diciendo que la dosis que entregó familiar. Este reporte de dosis también el equipo lo entrega antes de irradiar. O sea, usted puso los parámetros técnicos, ¿ya? Lo voy a hacer de aquí hasta acá, voy a hacer tanto KB, tanto ficha, y entrega un reporte de dosis. Dice, mire, con todos estos cambios que usted hizo, esto es lo que va a entregar. Entonces, de alguna forma está diciendo, ojo, va a ser muy alto, cambiemos algo. No me dice que yo cambio entonces y el reporte de dosis disminuye o sube si cruzamos bien. ¿Ya? Y eso me puede servir de referencia. ¿Ya? Entonces también el reporte de dosis tiene esa función. ¿Por qué? ¿Por qué entrega un valor antes de irradiar? Porque no es, insisto, no es la dosis del paciente, no es la dosis de un fantoma. ¿Ya? Lo vamos a ver ahí. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos medir dosis absorbida que dijimos que se mide en miligray y dosis efectiva que se mide en milisievert. Entonces, en tomografía, nosotros utilizamos este concepto que se llama CTDI o índice de dosis en tomografía computada, que se mide en miligray, por lo tanto es dosis absorbida. ¿Ya? Dentro del CTDI vamos a ver algunos ejemplos, no todos, vamos a ver que existen varios tipos de CTDI. CTDI de aire, CTDI ponderado, que es el W, CTDI volumétrico, que es el CTDI vol, CTDI normalizado, CTDI 100, CTDI normalizado 100, etc. ¿Ya? CTDI FDA. Los que más utilizamos en la práctica nosotros, porque los reportes de dosis han sido entrega, son el CTDI ponderado y el CTDI volumétrico. Esos son los que nosotros de alguna forma tenemos que manejar. Ese CTDI, que insisto lo vamos a ver más adelante, se mide en un fantoma, el valor que entrega, ¿sí?, es en un corte único. O sea, se irradió una vez al fantoma y entregó un valor en CTDI. ¿Okay? Pero nosotros al paciente no le hicimos un solo corte, hicimos varios cortes. Por lo tanto, el otro parámetro que se agrega en tomografía computada es la dosis producto de la longitud de estudio o DLP, y que mide, por lo tanto, el valor que se midió en ese corte en el fantoma por el largo que nosotros radiamos al paciente. ¿Okay? Por lo tanto, la unidad, fíjense más el valor que tiene, miligray por centímetro, porque es el valor de dosis absorbida por el largo estudiado. ¿Ya? Esa es la unidad. En tomografía, los métodos más utilizados entonces son el método CTDI, que es el que vamos a ver ahora, el método Monte Carlo, que lo utilizan algunos equipos como los equipos Philips, que tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Y este método que está acá, que no lo vamos a ver porque este es básicamente para investigación, método directo, que es utilizando fantomas y utilizando ciertos centros termoluminiscentes, midiendo directamente la dosis en ese fantoma. Entonces, el CTDI, esto raro que aparece acá, ¿cierto? Básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros estamos midiendo, como decía, un único corte, ¿sí?, tomográfico, medido en un fantoma y que tiene un determinado grosor ese corte.
¿ya? Porque eso nosotros podemos determinar, determinamos el grosor de corte que queremos obtener o irradiar en el Z. ¿Ya? Eso es la forma de obtener el ZTDI. Y eso nosotros lo medimos con una cámara de ionización. Es decir, en el Fantoma, nosotros introducimos una cámara de ionización, irradiamos, ¿cierto?, un corte, ¿ya? Y nos va a entregar un valor para ese corte en miligramos. Eso es el concepto del ZTDI. O sea, lo que estamos haciendo ahora es una medición en un fantoma. Un fantoma que es un fantoma circular de 16 o de 32 centímetros. O sea, y que es homogéneo. O sea, no se parece en nada al cuerpo. Entonces, cuando se implementó esto de los reportes de dosis, de entrega del ZTDI, todos andábamos locos, felices, ¿cierto? Porque podíamos medir dosis, hicieron varios estudios, ¿cierto? Varias tesis, me acuerdo, todos andaban midiendo dosis, y los valores de dosis del paciente, el promedio de dosis de los pacientes. Nada de eso era cierto, porque no es la dosis del paciente, no es la dosis del fantoma. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, esto se mide, ¿cierto?, en un fantoma o de 16 o 32 centímetros. El equipo automáticamente determina, el tomógrafo, con qué fantoma va a ser el cálculo, ¿ya?, en función al scanfor que nosotros utilizamos. ¿Se acuerdan del scanfor? La cantidad de sectores activos en el plano X. Por lo tanto, si usted usa un scanfor pequeño, el equipo va a hacer el cálculo con el fantoma de 16 centímetros. Si usted usa un scanfor intermedio o grande, va a usar de 32 centímetros. Fíjense el problema que se genera acá. Si yo tengo, si mi diámetro ante la menor a la mayor, ya estoy más cercano el diámetro a los 50 centímetros, ¿cierto? Se va a usar el scanfor más grande, ¿ya? 50 centímetros va bien, ¿sí? Pero el fantoma mayor es de 32 centímetros. ¿Qué pasa con la dosis que estaba midiendo el fantoma? ¿Está sobre o subestimada? Está súper subestimada, porque el fondo del paciente tiene mucho más bien. ¿Ya? Entonces hay una serie de limitaciones que presenta el método ZTDI, ¿ya? Y que son las cosas que vamos a conversar. Bueno, uno de los ZTDI que existe, que hay varios, los voy a pasar rápido, son dos los que yo voy a tener porque son los que salen los reportes de dosis. Uno es este, el ZTDI ponderado, el ZTDI-W. Lo que hace el ZTDI ponderado es medir en este fantoma, porque acuérdense la cámara de ionización, este fantoma circular homogéneo tiene 5 circulitos, uno en el centro y 4 en la lateral, ¿sí? Y por lo tanto la cámara de ionización mide en el centro y luego en la periferia del fantoma para evaluar la distribución de dosis en esa área. ¿Ya? Entonces el ZTDI ponderado mide distribución de dosis en el área. Esa es la función que tiene. Obviamente, el error que hablábamos recién, ¿cierto? Aquí no estamos considerando el diámetro real del paciente. ¿Sí? Para el ZTDI, ¿sí? La dosis del paciente, que sabemos que influye, está influenciada por el diámetro del paciente, para el ZTDI no. O de 16 o de 32. No hay diámetro en otros diámetros. Entonces, no toma en cuenta ese valor. Puede sobre o subestimar la dosis que entrega el paciente. Desventajas muchas, ¿cierto? Entonces, de este sistema ZTDI, ya lo que sale ahí, ¿sí? Por lo tanto, el ZTDI no representa, insisto, la dosis del paciente, representa la dosis medida en el fantoma, ¿ya? Existen distintos ZTDI. El ZTDI 100, ¿cierto? El 100 se refiere a que la cámara de ionización tiene un largo de 100 milímetros o 10 centímetros, por lo tanto, eso es lo que mide en el Z, ¿ya? Como información, como espesor de corte, hasta 10 centímetros, ¿ya? Toma en cuenta entonces el valor de espesor de corte. El ZTDI normalizado, ¿cierto? El NZTDI, lo que toma en cuenta, ¿cierto?, es cómo influye el miliamper segundo en la dosis. Sabemos que influye en la dosis. Por lo tanto, toma en cuenta también el aporte del miliamper segundo en la dosis. ZTDI ponderado, dijimos, mide en el centro y la periferia del fantoma. El ZTDI ponderado normalizado 100. Toma todos estos valores, ¿cierto? La distribución de dosis en fantoma en 100 milímetros y toma en cuenta la relación con el miliamper segundo también. Por lo tanto, este método, ¿cierto?, es el que toma más parámetros en una adquisición de tipo secuencial.
El CTI volumétrico, que obviamente lo utilizamos cuando el estudio es helicoidal, toma en cuenta la influencia del pitch en la dosis que recibe el paciente. Por lo tanto, el CTI volumétrico es el CTI ponderado, que es el periodo de distribución de dosis en paciente, dividido por el pitch. ¿Ya? Ese es el CTI volumétrico. Bien. Bueno, el método CTI, a pesar de todo de tan vilipendiado que está, ¿cierto? Porque decía que tiene varias limitaciones, una medición de dosis en fantoma en paciente, sí toma en cuenta, a pesar de que mide un fantoma, cómo influye, por ejemplo, si yo cambio el miliamper segundo, si cambio el pitch, si cambio el grosor de corte, cómo se influye en la dosis que recibe el fantoma. Pero toma en cuenta los parámetros de ejercicio. ¿Ya? Lo que a nosotros nos interesa finalmente, ya que tiene que ver con cómo afecta la dosis al paciente, los distintos órganos según su radiosensibilidad, es poder evaluar la dosis efectiva, que se mide en millisieverts. ¿Ya? Y para eso van a existir factores de conversión, como estas tablas que están acá, ¿sí? En los cuales esos factores de conversión vienen dados por una unidad. ¿Ya? Un factor. La unidad es milisievert dividido en miligray por centímetro. Ese es el valor de la unidad del factor de conversión. Dividido en miligray por centímetro. ¿Se acuerdan qué parámetro dijimos que estaba dado en miligray por centímetro como unidad? El miligray que medíamos del fantoma por el largo del DLP. ¿Se acuerdan que será miligray por centímetro? Por lo tanto, podría ser que si nosotros multiplicamos el DLP por el factor de conversión, despejando las unidades, va a quedar el milisievert. ¿Cierto? Milisievert dividido por miligray por centímetro, multiplicado por miligray por centímetro, se da los miligray por centímetro, nos quedan los milisieverts. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros efectivamente podemos determinar la dosis efectiva que entrega el estudio. Fantoma, CTDI, circular, con los circulitos medio homogéneo, acá está 16 centímetros y el de 32 centímetros, ¿cierto? Fíjense estos otros fantomas de distintos diámetros, acá aparecen dos, pero de distintos diámetros, con una forma más antropomórfica, más similar al cuerpo humano, y que tiene valores de atenuación en su interior. No es homogéneo como este. Esto es más preciso al cuerpo humano que está acá, ¿cierto? Estos fantomas que están acá son los que se usan en el método Monte Carlo, que usa Philips. El método Monte Carlo. ¿Ya? Esto es CTDI, este es el método Monte Carlo. ¿Ya? Dijimos las limitaciones de este, dado por el fantoma. ¿Sí? Por lo tanto, uno podría pensar que el método Monte Carlo entonces es mucho mejor, porque mide un fantoma así, en un fantoma nuevamente, pero antropomórfico, más cerca de la forma del cuerpo, toma en cuenta la atenuación temporal. Pero lo que hace el equipo Philips al utilizar el método Monte Carlo es lo siguiente: ustedes ingresan los datos del paciente, ponen la edad del paciente, el sexo del paciente, cuánto pesa el paciente y obviamente la región que van a estudiar. ¿Sí? Lo que hace el equipo entonces es buscar en tablas de regresión lineal, que se hicieron al hacer, esto fue en Gran Bretaña hace mucho tiempo, hicieron muchos cálculos con estos fantomas antropomórficos, utilizando distintos espesores, utilizando distintos parámetros, y radiaban y veían qué valor se obtenía. Sí, es un mapa colorimétrico, sí, eso tiene que ver con esto, ¿ya? Entonces, el método Monte Carlo hizo un estudio y una regresión lineal de toda esta información. ¿Okay? Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué ocurre en un equipo Philips? Ustedes ingresan los datos del paciente y inmediatamente, como ustedes establecieron que iban a estudiar el tórax, un paciente de tal edad, tal sexo, tanto peso, dice, usted va a entregar tanta dosis para eso. Porque lo comparó a esas tablas de regresión lineal que tenía. Yo cambio en ese mismo paciente, le voy a cambiar el pitch. ¿Ya? Y eso es un pitch mayor, y digo, porque tiene 1000 dosis. Veo el recorte de dosis que entrega y no cambia. Le cambio el MA, le cambio el KB y sigue estando igual. Porque el cálculo que hizo fue para ese diámetro, para esa estructura del paciente, nada más. ¿Ya? Entonces no toma en cuenta los parámetros de técnicos de adquisición. El método CTDI sí los toma en cuenta, pero no toma en cuenta el diámetro ni la forma del paciente. ¿Ya? Entonces, los dos tienen ventaja y desventaja. ¿Cierto? Entonces, todavía está en discusión ahí, ¿cierto?, cuál método
debería llegar a una combinación de ambos, ¿cierto? Para que sea un poco más preciso, como se ha llegado a eso. Entonces, ese es el método Monte Carlo, ¿ya? Entonces, esto toma, como decía, hay cierto tabla de regresión lineal, modelo de regresión lineal, ¿cierto? Para obtener los datos, ¿no? Para de ahí extraer los datos, mejor dicho, y ponerlos como reporte de los. Eso es lo que empecé a hacer. Bueno, la dosis efectiva, ¿cierto? Es lo más efectivo. Y fíjense acá la unidad. Ya había hablado del factor de conversión. Milisievert dividido en miligray por centímetro. ¿Ya? Entonces, y esto viene el factor de conversión para cada órgano según su radio sensibilidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos medir el DLP, dijimos DLP es el CTDI, lo que mide un fantoma, por el largo de estudio, como unidad, ¿cierto? Miligray multiplicado por centímetro, en este caso, por el largo de estudio. Con eso obtenemos DLP o miligray por centímetro, ¿verdad? Existen tablas, se empezó a aplicar a partir del 2008 por este concepto con CBLD, que nos dicen que si yo, por ejemplo, hago un estudio de cerebro, no debería utilizar un DLP mayor a 1060 miligray por centímetro. No nos está hablando de dosis efectiva, no, solamente nos está dando una referencia. Como el reporte de dosis nos entrega el DLP, saber si estamos dentro del rango o no. ¿Ya? Básicamente eso, y en el fondo a nosotros nos sirve de referencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un estudio de tórax, no, tiene que hay una relación también con la calidad del examen. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? La calidad del examen, como dije al principio, no es una imagen que ya esté libre de ruido. Tiene que tener un nivel de ruido, ¿cierto? ¿Ya? Pero que no afecte la visualización de la imagen. ¿Sí? Entonces, eso sí está relacionado. Si tenga cierto nivel de ruido, pero que no afecte la diferenciación. Entonces, ¿cuál es la dosis efectiva para una exploración de tórax donde el largo de exploración es 25 centímetros y el CTI volumétrico 6 miligray, ¿cierto? Esto lo tuvimos, dijimos, este CTI volumétrico ¿de qué? ¿De dónde salió esto? Volumétrico decimos que es una adquisición helicoidal, por lo tanto estamos considerando en esa medición de corte único del fantoma cómo influye el pitch. Por eso hablamos de CTI volumétrico, ¿cierto? CTI volumétrico. Y el largo de la exploración es 25 centímetros. Por lo tanto, si tenemos esos dos datos, ¿qué podemos calcular? Con el largo y el corte único. El DLP. El DLP, miligray por centímetro, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Ustedes toman ahí el DLP y si hacen el cálculo de 25 por 6, eso les da 150 miligray por centímetro. Que no nos dice la dosis efectiva. Estamos hablando de miligray por centímetro. Por lo tanto, esto lo tenemos que multiplicar por el estudio, por el factor de conversión del tórax, porque el estudio de tórax, ¿cierto? Entonces 0,017, multiplicamos ambos, entonces el DLP por el factor de conversión del tórax y nos entrega una dosis efectiva de 2,55. ¿Sí? Claro, ¿no? Eso es súper importante. Pero eso supone que todavía no se está incluido. A la hora de CTI volumétrico que ya se tomó el sistema, ya tomó el cálculo del sistema incluso. Usted no agrega cierto un cálculo nuevo porque el pitch no lo tiene que hacer. Distinto es si, por ejemplo, si usted tuviera en el equipo de entregar el CTI ponderado, CTI W. Ahí tendría que ver la relación con el pitch, pero aquí habla el CTI volumétrico, por lo tanto ya está todo en cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces con eso tiene una dosis efectiva de 2,56 milisievert. Si este puede estudiar todo eso, es correcto. Fíjense esto. Esto es lo que entregan algunos equipos en tiempo real antes de irradiar al paciente. Y fíjense que dice que la serie programada, acá hay dos series programadas, la serie de abajo, vamos a tomar la referencia, tiene un CTI volumétrico de 13,54 miligray. Es decir, el corte único está llegando, tomando en cuenta el pitch, porque el estudio dice que es volumétrico, 13,54 el corte. Y el largo de estudio nosotros lo podemos establecer, ¿cierto? En este caso no aparece, en otro aparece,
tomando el rango, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera y la última imagen? ¿Ya? Entonces lo multiplican por eso y les da un DLP, en este caso de 167,71 miligray por centímetro. ¿Sí? Entonces, esos valores, este y este, son los que ustedes utilizan para posteriormente hacer un cálculo de dosis efectiva. Estos reportes de dosis no entregan dosis efectiva. Entregan CTI ponderado, CTI volumétrico, CTI DLP. ¿Okay? Ustedes pueden hacer el cálculo de dosis efectiva. Entonces, esto a ustedes está diciendo, esta serie que tengo programada me está entregando un DLP de 167. ¿Estará dentro del rango aceptable internacionalmente para la zona que estoy estudiando? Entonces me está diciendo antes, si estoy pasado, hago los cambios para que me haga eso. Ese es lo bueno de esto, tener eso previo, ¿ya? Tener esa información previa. ¿Qué pasaba, cierto? Si este reporte, dijimos, nosotros lo teníamos en un equipo basado en Monte Carlo, me entregaba un valor y ese valor no lo puedo cambiar, ¿no? Aunque yo cambie los parámetros técnicos, ¿cierto? Sabemos que la práctica sí va a cambiar, pero el equipo lo que me calcula no toma en cuenta esos valores. El CTI sí permite, si yo cambio un parámetro, esto automáticamente me lo va a cambiar. Bien, en este caso, ¿cierto? Dice que el fantoma que se usó es de 16 centímetros. Probablemente la estructura que se estudió puede ser un cráneo, por ejemplo, en un estructura más pequeño. Sí, exacto. Ese era para un equipo General Electric, ¿cierto? En este caso un equipo Siemens, si ustedes se fijan, aparece, en vez de hablar de CTI volumétrico, aparece CTI W, CTI ponderado. Y esto antes de hacer el estudio, o sea, nosotros planificamos aquí, pusimos los parámetros y me entregó un reporte aquí chiquitito. Todavía no lo había haciendo. Chuta, esto me está diciendo que estoy muy pasado en dosis o no. Por lo tanto, si está pasado, modifico parámetros de adquisición. ¿Ya? Entonces me permite. Fíjense que este valor de CTI ponderado, que nosotros dijimos que si nosotros hablamos de un estudio helicoidal, el valor que utilizamos como CTI es el CTI ponderado o el CTI volumétrico, ¿cierto? Pero fíjense que Siemens tiene otro concepto que habla de miliamperes segundo efectivo. ¿Ya? Ese concepto, miliamperes segundo efectivo, que aparece acá, ¿cierto? Relaciona directamente lo que estábamos hablando del CTI volumétrico, es decir, cómo influye el pitch en la dosis de radiación. ¿Se acuerdan que para nosotros era CTI ponderado dividido por pitch, era CTI volumétrico? ¿Ya? Ellos, como hablan de miliamperes segundo efectivo, fíjense, la fórmula está tomando en cuenta el pitch directamente. Entonces, para Siemens no existe el CTI volumétrico, es siempre CTI ponderado, porque toma en cuenta, insisto, incluye automáticamente con el miliamper segundo efectivo el factor. ¿Ya? La diferencia entre esos dos cálculos entonces exactamente. En lo otro, si el estudio secuencial no usa el CTI ponderado. Si el helicoidal CTI volumétrico. Acá, ¿cierto? Siempre va a usar el CTI volumétrico. La referencia está por el miliamper segundo efectivo. ¿Ya? Fíjense esto, no se nota mucho en los colores, pero esto es súper importante cuando ustedes, ¿cierto?, están preocupados. Ahora puede ser una preocupación ética, pero más adelante va a ser una preocupación legal, ¿ya? De las dosis. ¿Ya? Aquí ustedes pueden determinar, estos valores que aparecen aquí son los factores de conversión de los distintos órganos que tienen distinta radiosensibilidad y la radiosensibilidad además por grupo etario. Sabemos que la sensibilidad es mayor en los niños, ¿cierto?, que en los adultos. Por lo tanto, uno podría, antes de hacer un estudio, teniendo este reporte inicial que entrega de DLP, ¿sí?, hacer el cálculo por factor de conversión y determinar cuánto dosis efectiva que estoy entregando. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace un trabajo, digamos, bien hecho, tener estas tablas, ¿cierto?, son súper importantes. A ver si estoy dentro del rango. Como les digo, ahora más que nada por un tema casi ético, pero como les digo, en países desarrollados esto ya es legal, ¿ya? Y luego debería llegar a Chile, ¿ya? Y lo legal dice que si yo hago un estudio, en este caso tomografía,
donde la dosis de radiación que entregué está sobre el rango establecido internacionalmente, ¿ya? Hay ¿cómo se llama? Una acción penal. O sea, la persona se puede ir presa. ¿Ya? ¿Quién se va preso? El responsable final del estudio, que es el que firma el examen. O sea, el radiólogo se va preso. Nosotros no. O sea, si un radiólogo me cae mal. Pero siempre en esa ley siempre es una demanda penal. Pero también está la demanda civil. La demanda civil es la por sí, ¿cierto? Y esa es para el ejecutado. ¿Ya? Y eso ya está establecido en varios países. Así que cuando llegue a Chile, ahí es cuando nos vamos a empezar a asustar, de que están preparados antes. Hay algunas clínicas, ¿cierto? En Santiago, sobre todo, donde el tema dosis es muy importante y debería ser así en todos lados, donde existen herramientas para medir reporte de dosis en el tiempo. Si, por ejemplo, en un turno, tal tecnólogo que está de turno, después en la mañana el médico llega a ver los reportes de dosis que entregó ese tecnólogo, están sobre lo establecido, carta amonestación. ¿Ya? Y la tercera, ¿ya? O sea, todavía no hay un tema punitivo desde el punto de vista legal, pero de alguna forma se está tratando de concientizar a que el tema de dosis, ¿cierto?, lo regulemos adecuadamente. Pero en ese sentido, yo tengo una reunión de pacientes que llevan con eso, el sistema de elección de dosis por la pero que la cosa va a ser más difícil. Sí, por eso el valor que uno usa es un valor referencial. Lo que yo debería entregar, ¿cierto?, en un estudio para cráneo, como vimos en la palabra anterior, es un DLP hasta 1050. ¿Sí? Entonces, ese valor referencial es un valor referencial en función a la lectura que nos entrega el reporte que nos entrega. Pero entonces no deberían haber dado también claro. Hay debería no, lo que más se usa el 80% CTI, por eso los padres que más existen, la mayoría de nosotros son para CTI. Como valor referencial. Esos números son estos, el factor de conversión. Y fíjense en qué se expresan. Milisievert dividido en miligramos por centímetro, ¿se acuerdan? Entonces, por lo tanto, al multiplicar eso por el DLP, que era miligramos por centímetro, queda milisievert. ¿Se acuerdan? ¿Por qué los factores que salen? ¿La otra? Por ejemplo, ya mayor de 15 se considera que es un adulto. ¿Cómo? O sea, ya la pasada mayor de 15 se considera los factores de adulto. Por ejemplo, Ah, 16, 17. no, es según los diámetros del paciente. De hecho, aún más adelante que un factor fundamental en estos cambios que uno hace en parámetros no es por la edad, sino por el diámetro. Pero también se clasifican por el También por el tema de la sensibilidad, pero cómo nosotros modificamos los parámetros, no es porque tenía 3 años y usar tal parámetro. Vamos más adelante que existen unas tablas que eran unas tablas pediátricas que se llaman, que se establecieron internacionalmente, que decían, si yo tengo un paciente de 2 a 3 años, ya para tal región del cuerpo vamos a usar estos factores técnicos para entregar esta cantidad de dosis. Y que ese paciente, ¿cierto?, pesaba además entre 20 y 30 kilos. Se establecieron códigos de colores internacionales. El naranjo era para tal cosa, el verde era así. Y todos los equipos lo traen. ¿Ya? Pero con el tiempo nosotros en la práctica empezamos a decir, pero la imagen queda como el favor. Para ese paciente de tal edad y con tal rango de peso. Porque lo que no consideraron, y esto fue en el Congreso Internacional, parece que fueron algunos pacientes, no sé, porque lo que no consideraron es que si yo tengo un niño de 5 años, ¿sí?, que pesa, sí, tengo un problema con los pesos, que pesa 40 kilos, ¿cuánto? 30, pesa 30 kilos, ¿ya? Y tengo otro niño de 5 años, que voy a llegar a los niños, ¿cierto?, que los alimentan con pollo, son súper grandes, tiene los 5 años también y pesa los mismos 30 kilos, pero es de este corte. ¿Cómo la distribución de la masa en ese niño? ¿Cierto? Uno va a ser mucho más delgado que el otro, ¿sí? Y por lo tanto no puede considerarse eso. Entonces, lo correcto es considerar por la masa corporal, más que por el peso y la grasa. El diámetro del paciente es fundamental. ¿Ya? Bueno, dentro
dentro de los avances tecnológicos que existen para disminuir dosis, existe la tecnología de los detectores, es decir, los detectores que captan los fotones rayos X, ya, y hablamos de eficiencia intrínseca, de otros efectos, ¿cierto?, que ayudan a absorber mayor cantidad de fotones, que haya menos pérdida de fotones rayos X. La colimación postpaciente, que ayuda, ¿cierto?, en disminuir la radiación de penumbra, ¿ya? Básicamente cada por polinomales que tienen un material que es distinto a los prepacientes, que son instantáneos, etc. La tecnología de doble energía, la reconstrucción iterativa, que hemos hablado en otras clases de cómo eso disminuye, que es la herramienta fundamental de la actualidad de disminución de dosis. Selección automática o modulación del cabello, ¿ya? Vamos a ver que este concepto de modulación de cabello no es el mismo que el de modulación de MA. Obviamente porque uno MA y otro cabello, no es por eso, es porque la modulación de MA, ¿cierto?, ocurre que a medida que el tubo va rotando, ¿sí?, y se encuentra con su diámetro mayor, va a entregar más corriente. Cuando el tubo esté acá, el diámetro es menor, va a entregar menos corriente. En cambio, el modulador de cabello no funciona así, no cambia el cabello a medida que el tubo va rotando. Lo que hace ese modulador es que, teniendo dos topogramas, un frontal y un lateral, el equipo nos dice: yo le recomiendo que para estos diámetros que usted me entregó, use tanto cabello. Es una recomendación, yo puedo tomarlo o no. Pero una vez que elijo el cabello se amplifica. No es como el modulador de corriente. ¿Ya? Tienen como el mismo nombre, pero no es lo mismo, ya no funcionan de la misma forma. Reducción de dosis de órganos sensibles. ¿Dónde tenemos la mayor cantidad de órganos radiosensibles en el cuerpo? ¿Cierto? ¿Se acuerdan del tema del topograma que mejor que existen herramientas también para que haya menos dosis a esos órganos anteriores y por lo tanto a medida que gira el tubo, lo que hacen estas herramientas es cuando pasa por acá adelante el tubo, entrega mucho menos corriente o deja de emitir radiación. Por eso necesitamos 360 grados, 240 ¿ya? ¿Okay? Entonces algunos tienen eso. Modulación automática, que es la corriente que es la que vamos a hablar, que es la más antigua de todo, ¿cierto? Y que puede, dijimos, disminuir hasta un 60% de la dosis de radiación si lo usamos bien. Monitoreo de dosis, regulación y revisión de protocolo. Estos dos últimos puntos son básicamente para qué hacemos con la data de información, ¿ya? ¿Qué hacemos con los reportes de dosis? Pasan muchas cosas, ¿ya? Y una vez con lo que el ejemplo les daba recién, ver cómo en un centro, en un turno, como un tecnólogo, está trabajando y entregando dosis. ¿Sí? O comparar un centro con otro, porque la data está en todos lados, y si saben que en mi centro la cantidad de dosis que yo entrego para estudios cerebrales es mucho menor que la que está aquí en el centro de teléfono. ¿Por qué esa información? ¿Ya? Entonces, pero eso tiene que ir con un tema marketing. Pero toda esa información se usa. Se puede usar, ¿ya? Entonces, ese monitoreo de dosis y registro de dosis existe en la actualidad. Bueno, dentro de los avances, el fundamental es este, ¿cierto? Que tiene que ver con la iteración de los datos, ¿ya? Y fíjense cómo, no fíjense porque pasemos rápido, lo pasé rápido. Este es un estudio de tórax de niños, ¿ya? Y acuérdense la dosis que entregaba una radiografía de tórax, ¿se acuerdan cuánto entregaba de dosis? Y fíjense esta tomografía de tórax al niño cuánto está entregando, finalmente, 0,05 milisievert. O sea, el doble que una radiografía, no 400 veces más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque utilizamos técnica iterativa. La técnica iterativa matemática nos permite una reducción de dosis de hasta un 75-80%. Muy buena herramienta. Bueno, eso hace que nosotros podamos ser pacientes de distintos tamaños, formas, diámetros, edades, condición, lo que quieran, ¿sí? Y un parámetro fundamental tiene que ver efectivamente con los diámetros. Los diámetros, ¿cierto?, para nosotros cobran real importancia. Cuando ustedes vayan a un centro y en el centro les digan los tags de cerebro, nosotros lo hacemos sin modulación de corriente, es decir, vamos a usar una corriente fija, donde gira el tubo, porque con modulador de corriente la imagen queda muy mala. Eso porque no saben usar el modulador de corriente. ¿Ya? El modulador de corriente siempre funciona si lo sabemos regular bien. ¿Ya? Fíjense lo que pasa al utilizar una corriente fija, el mismo miliampere durante toda la rotación del tubo, durante todas las rotaciones en ese estudio, ¿sí? Estamos entregando una corriente muy alta.
ya para diámetros que quizás no necesitan tanta corriente. Quizás para un diámetro esa corriente era adecuada, pero el valor de un diámetro menor del paciente era mucho. ¿Sí? Colimador variable, ¿cierto? Menos, eso disminuye en un 20% la dosis de radiación. El colimador variable tiene que ver sí, con cómo nosotros podemos regular qué es lo que irradiamos en un principio y en un final de la zona estudiante. Lo vamos a ver acá. Protocolos pediátricos dedicados puede disminuir un 30%. Esto dijimos que esto se estableció internacionalmente, pero que en la práctica ya no lo usamos, ¿ya? Porque no consideraban la talla del paciente. Modulación de corriente 40 hasta un 60% y la iteración 75 a 80% puede disminuir la dosis. ¿Ya? O sea, en la actualidad podemos ver con la imagen de la radiografía anterior trabajar con dosis cercanas o muy o superiores, pero por muy poco que una radiografía comparada a una radiografía. Entonces, de esta tecnología, la que nosotros debemos ver con más detalle es la emulación de corriente, ¿ya? Porque la emulación de corriente está en todos los equipos. En todos los equipos en la actualidad, todas las marcas tienen modulador de corriente. Modulador de KB tiene, por ejemplo, Siemens, que es, bueno, no modula el KB, sino que nos establece, ¿cierto? Según los diámetros del topograma, nos sugiere qué KB usar, ¿ya? Pero de ahí se mantiene el fijo. Y el modulador de pitch que lo utilizan los equipos Canon, también es cierto que a medida que la camilla va avanzando puede ir cambiando la velocidad de desplazamiento en función a qué estructuras son las que estoy estudiando. Y eso hace que también que se regule la dosis. Pero los que todos tienen el modulador de corriente. Y dentro del modulador de corriente, bueno, aquí está el modulador de KB. Acuérdense que el KB, disminuir el KB puede disminuir dosis y puede generar más contraste, mayor contraste, resolución de contraste, ¿cierto? De cierta estructura, como estructuras contrastadas, por ejemplo. Para pacientes pequeños, el modulador de cabeza es adecuado, ¿cierto? Ya porque el diámetro es menor, tenemos menos tensión, menos energía de penetración, no necesitamos tanta energía de penetración. Y para estructuras contrastadas, como nos acercamos a la curva característica del yodo con menos KB, también nos acercamos más al caso. Según el tipo de exploración, ya nosotros también podemos regular la dosis, ¿sí? O disminuir dosis. Entonces ustedes ya me dijeron recién qué tipo de exploración, que nosotros lo regulamos acá, tipo de exploración, sería el más adecuado para disminuir dosis. ¿Secuencial helicoidal? Secuencial. Y si eligen el helicoidal, pitch. Muy bien. Entonces, cómo el tipo de exploración influye en este mapa colorimétrico de distribución de dosis. Secuencial entrega menos dosis que el helicoidal. La influencia del espesor de corte también la vimos, ¿cierto? El espesor de corte más grueso genera menos ruido de imagen, ¿sí? Por lo tanto, no necesitamos entregar tanta corriente al paciente para que la imagen tenga menos ruido, ¿ya? Entonces, por eso es mejor adquirir con corte más grueso. Eso se lo conocemos. La influencia del pitch también ya sabes, mayor pitch, menor dosis para el paciente, ¿cierto? Puede llegar a la imagen, dependiendo de la estructura estudiar, pero si lo vemos osimétricamente, más pitch, menos dosis. Esas cosas que las paso rápido, lo que yo les voy diciendo, acá, por si acaso. Influencia del tamaño de campo, puede ser el tamaño de campo, ScanFo y DFO. ¿Qué pasaba con el ScanFo? ¿Cierto? Que podía haber una contribución o una disminución de entre un 15 y un 20%. La cantidad de detectores que activábamos en X, ¿cierto? Entonces, eso de alguna forma tenemos que regularlo al diámetro de la estructura que estamos estudiando, ¿sí? No solamente, como dije anteriormente, cambiar el default, sino que el ScanFo también tiene que estar asociado a eso. Entonces, ahí podemos ver el ScanFo, esto después lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? El default, todos ustedes lo pueden planificar, lo planifican para el estudio. Bueno, la influencia del tamaño de campo, ¿cierto? Influye esto en la resolución espacial, sobre todo lo que es el default, pero también influye en la dosimetría, tanto el default como el ScanFo. La influencia del KB, que ya la vimos, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros disminuimos el kilovoltaje? Bien, podría en algunos casos disminuir dosis. Podría en algunos casos generar mejor resolución de contraste, ¿sí? En algunos casos. No en todo. Depende del diámetro y depende de la atenuación de la estructura. Entonces, como teniendo eso en cuenta, porque esto no es una regla general, ojo, esto es para esas condiciones, disminuir el KB
de 120 kV que usamos como por defecto en tomografía, disminuirlo a 100 kV y llegar a disminuir la dosis de radiación en aproximadamente un 30%. No es un genérico, es para las condiciones que estoy diciendo. Un diámetro que no sea muy amplio y los coeficientes de nación que no sean altos. ¿Ya? Es decir, si yo disminuyo de 120 a 100 kV para disminuir dosis en ese porcentaje, lo que yo estoy estudiando es pelvis, no estoy disminuyendo dosis, estoy aumentando la dosis. ¿Ya? Y disminuir el kV de 100 a 80 kV quiere disminuir la dosis en un 24% aproximadamente en la estructura con coeficiente de nación. ¿Ya? ¿En qué caso, cierto? Entonces nosotros podríamos trabajar con 80 kV pensando en disminuir dosis. Estamos disminuyendo un porcentaje importante en la dosis, ¿cierto? Bajando de 100 a 80, primero de 120 a 100 y de 100 a 80, ¿cierto? Está un porcentaje importante, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, si ustedes quieren disminuir dosis bajo este concepto, ¿qué tipo de estructuras ustedes podrían efectivamente bajar a 80 kV y disminuir dosis? Ya alguna extremidad podría ser, ¿cierto? El cráneo podría ser, ¿no? Porque tiene un diámetro más chico también. Pero tiene un hueso denso, ¿cierto? Por lo tanto, aumentaría la dosis absorbida del cerebro, ¿ya? En abdomen, paciente pequeño. Porque el diámetro, el es bajo, pero el diámetro es mayor en el paciente pequeño. Si el niño puede, en un tórax, si bien hay estructura ósea, la mayor cantidad de estructuras es pulmones, aire. Tiene la tenosura muy baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo es lo que ustedes tienen que tener claro? ¿Cuándo bajar el kV influiría positivamente en la disminución de dosis? ¿No? Bueno, fíjense lo curioso de esto, y esto es lo importante que ustedes tienen que tener claro de cómo se obtiene esto. ¿Qué es lo que era esto? ¿Ese valor que está ahí? Bueno, ahí dice, ¿no es cierto? El DLP, ya, el DLP proyectado, ¿cierto? Es decir, que se obtuvo de un corte único que toma en cuenta parámetros, que es el DI, multiplicado por el largo, ¿cierto? Eso es el DLP. Fíjense que en este caso se usaron 140 cabellos, ¿okay? Y dice que el DLP proyectado, por lo tanto, fueron 167 mililitros por centímetro, ¿ya? Voy a pasar al otro extremo, tenemos 140, 120, 100, pero para hacer el ejercicio más rápido, me pasé a 80 kb, pasé al otro extremo. Y dice que, miren todo lo que bajó, a 40 mililitros por centímetro. Perfecto. Bajé harto la dosis. Pero ¿por qué el equipo me está diciendo eso? ¿Por qué me está diciendo que por todo lo que estoy, a medida que bajo el KB, el valor de 2 estoy entregando, ¿cierto? Está disminuyendo. Porque nosotros dijimos que para que esa condición se cumpla, tenemos que considerar el diámetro y sobre todo los coeficientes de nación. Y esto se está viendo en un fantoma. Es un fantoma pequeño. Entonces no considera el coeficiente de nación. Dice, sí, le bajé la energía, disminuye la dosis. Eso es lo que le digo. ¿Está claro? ¿No? Entonces, uno, por lo tanto, si uno lee esto, uno dice, bajé harto la dosis, pero ojo, es la lectura para el fantoma. Si yo tengo un cráneo y me quedo con esa idea porque es lo que me está entregando, el fantoma no es igual que el cráneo, no tiene la misma atenuación. Considerar diámetros y considerar atenuación. Para ese valor. Entonces, la reducción efectiva al final sería efectiva o de acuerdo a ese al fantoma, claro, exactamente. En el caso de la forma de poder. Bueno, entonces vemos cómo si disminuimos el KB, fíjense lo que pasa con la imagen, obviamente no está sin contraste, está con contraste, pero el contraste, ¿cierto? No por el contraste ayudado, sino que por el contraste intrínseco en la estructura aumenta si disminuimos el KB. Y podría disminuir la dosis, por ejemplo, en un abdomen que no tenga un diámetro muy amplio, ¿sí? Sobre todo en niños, o otra estructura como esta. Efecto de disminución de KB, y aquí, a lo que me preguntaba hace un rato atrás, diámetro del paciente. El diámetro lateral es el mayor predictor en cómo nosotros podríamos ir disminuyendo, ¿cierto? El kilovoltaje, por ejemplo, en función al diámetro lateral que tiene el paciente o el diámetro mayor del paciente. ¿Ya? Efecto MA. Y aquí utilizamos la herramienta de modulador de corriente.
¿ya? Aquí tengo un valor de MA fijo, pero nosotros podemos utilizar un MA modulado, que es lo ideal. ¿Sí? Sabemos que el MA influye en la cantidad de ruido de la imagen, por lo tanto tiene una relación directa con la resolución de contraste y con la dosis que recibe el paciente. Por lo tanto, fue la primera herramienta en tomografía o el primer parámetro que de alguna forma se trató de regular para disminuir dosis, ¿ya? Y esto a través del modulador de corriente. Existen tres tipos de modulador de corriente en el mercado, ¿ya? El más utilizado es este que se basa en nivel de ruido. ¿Qué es lo que hace el nivel de ruido? Establece que nosotros establecemos que ese nivel de ruido es desviación estándar, es decir, queremos determinar cuánta desviación estándar haya por píxel. ¿Ya? Si hay mucha desviación estándar, quiere decir que hay más ruido, pero menos dosis. Eso se debe determinar. Entonces ese es el nivel de ruido o índice de ruido que usan la mayoría de los equipos. Otros menos utilizados son el miliamper segundo de referencia y la imagen de referencia. Es decir, se tiene un modelo guardado, el equipo como dentro de su información, su memoria, y queremos llegar a esa imagen. ¿Ya? Entonces el modulador entrega tanta corriente para llegar a ese modelo guardado. ¿Ya? El nivel de ruido, entonces, es este que está acá, el modulador de corriente. Esta es la aplicación, ¿ya? Que vienen los equipos. Uno establece un rango de miliamperes. Se fijan que hay un valor mínimo y un valor máximo de miliamperes. Es decir, esto lo ponemos nosotros en forma manual, yo le voy a decir al equipo, yo digo al equipo que el equipo va a entregar entre 50 y 700 miliamperes, a medida que esto vaya rotando, ¿bien? Para llegar a un nivel de ruido que en este caso es de 14,08. Es decir, el equipo a medida que rote, se va a encontrar con distintos diámetros y va a entregar distintos niveles, grados de miliamperes dentro de este rango, no puede ser menor o mayor, porque yo establecí este rango, ¿ya? Pero ese valor va a estar establecido por esto que está acá. Yo quiero que el píxel tenga tal desviación estándar. ¿Sí? Uno dice, chuta, 700 miliamperes, estoy radiando mucho el paciente. ¿Se acuerdan foto de esta fecha? Foto de esta fecha, el artefacto foto de esta fecha. Era cuando este valor máximo no era nada. ¿Por qué? Porque no queríamos irradiar más al paciente. Pero este valor mayor solamente se va a entregar cuando se encuentre con cierta estructura que tiene un diámetro muy alto que requiera, para llegar a este nivel de ruido, alta corriente. No es que siempre va a entregar una corriente alta, solamente si lo necesita para llegar a ese índice de ruido. ¿Okay? Por lo tanto, aquí lo importante es esto, el índice de ruido o nivel de ruido. Si ustedes, por ejemplo, quieren evaluar pulmón, el pulmón, la resolución de contraste es importante para el pulmón. No, porque acuérdense que tenemos contraste inherente a aire y otras estructuras que es muy distinto. Lo que enfatizamos es resolución espacial, ¿sí? No resolución de contraste. Entonces, si no nos interesa la resolución de contraste, porque ya tenemos un contraste inherente alto en la anatomía, ¿será importante que la imagen tenga poco ruido? ¿O el ruido nos va a afectar? No nos va a afectar mucho, ¿cierto? Por lo tanto, para un estudio para el pulmón, yo podría establecer un nivel de ruido que sea sobre 20 de desviación. ¿Qué va a hacer eso el equipo entonces? Si esto tiene mayor ruido, el píxel, ¿cómo hacer la corriente que va a entregar dentro de este rango? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, porque estoy teniendo más ruido por píxel. ¿Sí? En cambio, si yo quiero hacer un estudio de tejido blando del abdomen, por ejemplo, tejido blando, ¿es importante para el abdomen la resolución de contraste? Sí, ¿cierto? Es importante la resolución de contraste. Y por lo tanto, el nivel de ruido que uso ahí va generalmente entre 10 y 16 de desviación estándar. Un valor intermedio. ¿Ya? Si yo tengo una estructura más pequeñita de tejido blando, por ejemplo, yo quiero evaluar tejido cerebral, ¿ya? Vasos pequeños cerebrales, donde sí voy a trabajar con cortes más finos, ¿sí? Porque las estructuras son más pequeñitas, pero estoy viendo tejido blando, o sea, quiero mejorar la resolución de contraste. Si
Si yo trabajo un corte más fino, ¿qué pasa con el ruido? Aumenta. Por lo tanto, ¿cómo debería ser el índice de ruido que uso en ese caso? Más bajo todavía. Y por lo tanto, ahí va a llegar una corriente más cercana al máximo, pero que va a seguir siendo menor que si usara una corriente fija. La corriente fija siempre va a ser el máximo. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso el tag de cerebro, muchas veces dicen, no, el tag de cerebro no funciona como modulador de corriente. El problema es por qué, porque el índice de ruido lo usan muy alto y la imagen queda muy ruidosa, o sea, el índice de ruido muy bajo. ¿Ya? Hay algo tal como tablas de ruido aceptable. Más